Listo, doctor. Ya. Bueno, buen día. Buenos días a todos los que están conectados. Agradezco mucho al Departamento de Calidad la invitación a la licenciada Cintia Sánchez. Y yo creo que es un tema que se desconoce en gran cantidad de la población del servicios de salud. Esto es indispensable iniciar. ¿Por qué? Porque como dijo la licenciada, se está implementando ya una área y una atención de los cuidados paliativos aquí en nuestra casa, que es el Hospital Orán. Empiezo con esa foto que me gusta mucho presentarla siempre porque es nuestra casa donde trabajamos. Yo estoy en el turno vespertino y vamos a hablar de los criterios de la atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Pero no es nada más hablar de ellos, sino que ya existe una norma oficial mexicana que es la siguiente, que es la NOM 011 SSA3 2014, que es el mismo título que el cual ya les mencioné, pero vamos a hablar un poquito en esta diapositiva de cómo fue evolucionando esta norma. Principalmente se hizo un proyecto alrededor del 2007, en el cual se conoce como 011 SSA3 2014. Fue publicada en el mes de noviembre de 2008. Esto prácticamente eran los mismos principios a ofertar, a establecer centros de atención de los cuidados paliativos. Ahora, posteriormente hubo una reforma a un artículo de la Ley General de Salud, el artículo 184, que fue para el 5 de enero del 2009. Posteriormente se hicieron unos cambios para poder ya implementar la norma, y estos cambios fueron que se hacía de manera establecer ya los cuidados paliativos como atención en todos los servicios de salud del país. Esto también fue alrededor del 2013 y posteriormente ya la norma oficial mexicana llega en el año del 2014. Aquí en esta diapositiva dice que fue el 9 de diciembre de 2014 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación como norma oficial mexicana NOM 011 SSA 3-2014. Esta fue publicada el 9 de diciembre, pero ese mismo mes, para el 26 de diciembre, se hace un decreto a través del Consejo Nacional de Salud, donde se hace como obligatorio la atención de los cuidados paliativos en todos los servicios hospitales de tercero o, en dado caso que no existieran en la entidad, hospitales de tercer nivel, pero que sí lo hay, los cuidados paliativos como una forma obligatoria de atención a los pacientes que, como lo dice el título, que están cursando una enfermedad terminal. ¿Y en qué recae? Pues prácticamente hay que darle una definición al paciente. El paciente es un paciente paliativo. Se considera un paciente paliativo, lo dice la diapositiva, es aquel paciente que cursa con una enfermedad avanzada, que no tiene una opción terapéutica de cura y en la cual entran a trabajar el equipo multidisciplinario de los cuidados paliativos. ¿Para qué? Porque presenta múltiples síntomas que impactan al paciente, pero no solo al paciente, también a la familia, que es la que acompaña en todo el transcurso de la historia natural de la enfermedad de él. Perdón. Algo importante aquí de paciente paliativo, tenemos que saber que se divide en dos aspectos. Es una directriz. Ahorita vamos a ver en una diapositiva pacientes paliativos desde el punto de vista oncológico y pacientes paliativos no oncológicos. Aquí en el Hospital Orán vamos a empezar a ver pacientes en el aspecto o en el rubro de oncología principalmente. Y es esta la diapositiva. Pacientes no oncológicos, pues tenemos enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, cardiopatías, insuficiencia hepática, el VIH, SIDA, enfermedades reumatológicas, neurológicas, etc. En los oncológicos, pues todos los cánceres que se detectan en los servicios oncológicos de todos los hospitales van a ser atendidos. Aquí algo muy importante que hay que recalcar, independientemente en cualquiera de los dos campos, ya sea oncológico o no oncológico, el paciente paliativo, normalmente se atiende de una manera tardía. El paciente se detecta el cáncer, si se damos cuenta, a veces en estadios avanzados, estadios clínicos, pero también es referido a una área de cuidados paliativos de manera tardía. ¿Cuándo sería lo más ideal de atender a un paciente paliativo? Desde el momento de su diagnóstico.
independientemente de la evolución que continúa en la enfermedad, ya sea un servicio tratante como oncología, si no fuera oncológico, un servicio de medicina interna, un servicio de reumatología, de infectología, nos tendrían que referir a estos pacientes de manera oportuna para poder atender, porque presentan múltiples síntomas que impactan totalmente al paciente en un contexto social, físico, emocional y también espiritual. Y para esto existe un equipo multidisciplinario que ponemos atención en estos aspectos para atenderlos de manera oportuna. Las diapositivas que van a aparecer la norma oficial es lo que saqué, lo que dice la norma oficial. Posteriormente, en algunas continúo con una diapositiva en las cuales tengo alguna bibliografía, sugerencia o el concepto se modifica de una manera que sería una manera más clara de él. Entonces, el objetivo de esta norma, si se dan cuenta, recalco en otro color, que es una norma que tiene por objeto establecer los criterios y procedimientos mínimos indispensables que permitan prestar a través de un equipo inter y multidisciplinario de salud. Esto de un equipo inter o multidisciplinario no solo recae en la presencia del médico, siempre el médico va a estar acompañado del servicio de enfermería, trabajo social, el servicio de psicología, nutrición y rehabilitadores o fisioterapeutas. Esto es un equipo que se debe ser el equipo ideal para la atención a un paciente palliativo, porque en toda su evolución de la enfermedad, los síntomas que presentan no solo recae en el tratamiento farmacológico, sino también hay que enfocarnos en otros manejos que cubren estas personas, personal de salud. Si se dan también cuenta que los pacientes que pasan en la situación terminal tienen prácticamente que proporcionarles un bienestar y sobre todo calidad de vida digna hasta el momento de su muerte. Creo que el común denominador de los cuidados paliativos es dos conceptos muy importantes a tomar, que es el sufrimiento, que es evitar el que se presente, y si ya está presente, aliviar el sufrimiento del paciente, y lo otro, la calidad de vida. Todos tenemos una calidad de vida en el transcurso de nuestros días. El enfermo tiene una calidad de vida, entonces tenemos que enfocarnos a este término para que elevemos la calidad de vida. Si se dan cuenta, todos nos relacionamos en el manejo de la calidad de vida del paciente. Bueno, creo que quedó un poco mal la diapositiva por lo que veo, pero bueno, trataré de explicarla. La Organización Mundial de la Salud, cuando incorpora este concepto, lo incorpora en el inicio de la década de los 80 como un concepto de cuidados paliativos, pero si vamos un poquito más, cuidados paliativos están desde la antigüedad de la humanidad, siempre y cuando el término paliar, confortar, abrigar, es darle alivio a una persona. En este caso estamos enfocando en una persona que tiene un padecimiento. Es enfocado principalmente en la década de los 80 a tratar pacientes oncológicos. Posteriormente, si ustedes también recuerdan, es en esa década donde empieza a ver las presencias de los pacientes diagnosticados con VIH-Sida y también entran en este rubro de atención de los cuidados paliativos. Una década y media posterior, la Organización Panamericana de la Salud también lo incorpora oficialmente a sus programas asistenciales. Y la última definición, que no se considera, pero sí es la última definición que trató de especificar la Organización Mundial de la Salud, la dio en el 2002. Hay otras que más adelante les voy a poner, una de 1998, que es un poquito más extensa y más clara. En el 2002, no me refiero que sea más clara, sino es más extensa y clara para esta presentación, por eso la pongo. Pero esta dice que el 2002 definió el cuidado paliativo como el cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responden a terapéuticas curativas. Toda esta evolución se supone que todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud tenían el compromiso de tener esta atención en sus centros de atención de salud en cada país. ¿Qué pasó en nuestro país? Que posteriormente, desde el 80 que se inició este término y que se inició con la Organización Mundial de la Salud, pasa que hay organizadores o hay los observadores internacionales de los derechos humanos vinieron a México a ver qué se estaba haciendo en cuidados paliativos. Entonces se dieron cuenta que no todos los hospitales de tercer nivel tenían esta atención.
Para esto, la OMS lo describe como un cuidado activo total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El síntoma principal que va a presentar estos pacientes es el dolor y de otros síntomas como atención de aspectos en las esferas emocionales o psicológicas, sociales e incluso espirituales. Estos espirituales vamos a ver que se repiten en algunas otras diapositivas, pero ¿por qué? Porque también impacta en el paciente. De una vez cuando le dan el diagnóstico, impacta que va a tener, hablando de enfermos con cáncer, que tiene una enfermedad que probablemente a corto o mediano plazo va a tener cambios que no van a ser aceptados por el paciente. Y en el aspecto espiritual, muchas veces el paciente hay que ver su aspecto, cómo se encuentra espiritualmente. Muchas veces hablar de espiritualidad pensamos que es sinónimo de religión y no tiene nada que ver eso, sino en el aspecto espiritual es ver cómo está intrapersonalmente el paciente, cómo está aceptando la enfermedad, cómo está evolucionando en él, porque empiezan las preguntas de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Y también interpersonal, en qué parte de la familia es, si es hijo, interpersonalmente, cómo está con papá y mamá, si es esposo o esposa, cómo está con la pareja, cómo está con los hijos, y también hay otro aspecto que es el transpersonal, que es cuando tienen una creencia de algo, si creen en algo, si tienen ahí sí una religión donde creen en algo, cómo se encuentra este paciente en ese aspecto espiritual. Y no es solamente hablar de religión. ¿Cuál es la meta de estos cuidados? Como les decía en diapositivas anteriores, es conseguir mejor calidad de vida de sus pacientes y de las familias. Y lo que les decía, que aparte de los observadores de derechos humanos que vinieron en 2014, entonces ya se forma esta norma de la cual estamos hablando, la oficial mexicana, y para el 2017 la OMS saca un dictamen en el cual, después de estudios que se realizan, se dan cuenta que los cuidados paliativos a nivel mundial nada más hay una cobertura de aproximadamente el 14%, y estima que cada año lo necesitan aproximadamente o un poco más de 40 millones de personas. La asistencia paliativa alcanza su mayor eficacia cuando implementa una etapa temprana. Esto es lo que les decía, muchas veces nos llega al médico paliativista, a la unidad de cuidados paliativos, el paciente ya en la etapa terminal, que son los 6 últimos meses considerados de vida que le queda al paciente, cuando el paciente fue diagnosticado a lo mejor años atrás, y es el momento que nos los deben de referir para su manejo en conjunto, que ya es un terreno en conjunto, que sea servicio tratante, oncología, con medicina paliativa. Va a llegar un momento, conforme vaya avanzando la enfermedad, que se queda en un terreno totalmente paliativo la atención, pero es mucho más adelante. La responsabilidad es cada país. No solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que además reduce las hospitalizaciones y el uso de servicios de salud. Esto es algo muy importante también a comentar y hacer un poquito de énfasis. ¿Por qué? Porque los pacientes normalmente, cuando no están con cuidados paliativos o no hay una unidad de cuidados paliativos, se entran por donde, si llega de una manera urgente, a través del servicio de urgencias, lo atienden y a lo mejor después le dan un manejo ambulatorio. Pero si el paciente no, no requiere que su seguimiento sea ambulatorio y tenga que ser hospitalizado, pues prácticamente ocupa una cama más de hospitalización. Cuando existen las unidades de cuidados paliativos, nosotros tenemos esa misma atención de urgencias, pero tenemos lo que conocemos como hospitalización de corta estancia. La hospitalización de corta estancia, como ya tenemos un expediente y un seguimiento de los pacientes y de todo el equipo multidisciplinario, porque no solo estoy involucrado yo en lo físico, orgánico, en el padecimiento, sino trabajo social ya sabe del paciente, nutrición sabe del paciente, su seguimiento, rehabilitación, enfermería y fisioterapia o rehabilitadores. Entonces le damos un manejo en ese momento de corta estancia, que aproximadamente son 2 a 4 horas en nuestra área. Lo hidratamos, si es necesario un síntoma. ¿Cuál es el síntoma que más presentan los pacientes? Pues el síntoma es el dolor. Rescatamos el síntoma. La palabra en manejo de dolor siempre se habla de rescate, ¿no? Pido rescate, llegan por mí, una ambulancia y me auxilian. El dolor también se debe de atender de esta manera. Se tiene que rescatar en ese momento, se tiene que dejar al paciente, si hablamos de una escala de dolor,
que prácticamente la más usada es la EVA, bajarle la EVA si tiene un EVA 10, bajarle la EVA, dejarlo si se puede sin dolor y posterior darle un manejo ambulatorio para su control. Pero tengo que rescatar el dolor. En nuestra área nunca existe el PRN. El dolor nunca, el manejo del dolor nunca existe por razón necesaria. Siempre debe ser por horario y las dosis adecuadas de este manejo del dolor. Hay muchos otros más síntomas que más adelante podremos ir comentando. Bueno, nada más como comentario, también existe un día de los cuidados paliativos a nivel mundial que siempre va relacionado con el tercer sábado del mes de octubre. Y lo que también vamos a estar viendo en las diapositivas, que no solo va a mejorar la calidad de vida y esto, el uso de servicios de salud y hospitalizaciones se va a disminuir. ¿Cuáles son los organismos que nos vigilan, de los cuales dependemos para esta norma oficial mexicana? Pues la Organización Mundial de la Salud, que he estado mencionando ya en diapositivas anteriores, la Panamericana de la Salud, tenemos la norma oficial, que ahí está, que es la 011-2014, tenemos las guías clínicas de cuidados paliativos, pero aquí también la Secretaría de Salud tiene la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que en este caso también son observadores de ver cómo estamos manejando a nuestros pacientes en el aspecto de cuidados paliativos. Y lo otro que también nos mantiene como observando son el Consejo de Salubridad General, que ellos son los que vienen a supervisar y hacer esas supervisiones que son de la acreditación o no que se lleve a cabo o obtenga el hospital. Entonces, estas son las instancias o los organismos que siempre están presentes en una unidad de cuidados paliativos. ¿Por qué recalco esto? Porque a lo mejor inicia una unidad de cuidados paliativos, empiezan a seleccionar personas, sí tienen que tener el perfil, la licenciada Cinta mencionaba, yo soy, aparte de médico anestesiólogo, hice medicina paliativa y en todos los demás servicios como trabajo social, enfermería, rehabilitación, existen también capacitaciones o lugares donde se pueden ir a adiestrar como personal de paliativos. Pero cuando se inicia una unidad podemos empezar a trabajar con gente que no tenga a lo mejor estos adiestramientos y en el camino buscar las maneras de, a lo mejor ahorita por pandemia en línea, poder capacitarse y empezar a seleccionar al personal adecuado que ya tenga el conocimiento para atención de estos pacientes. Volvemos a la norma. El campo, ¿cuál es el campo? Dice esta norma es de observancia obligatoria, que ya le habías dicho que el 26 de diciembre del 2014 el Consejo Nacional de Salud así lo manifestó, lo declaró en todo el territorio nacional para todos aquellos establecimientos y prestadores de servicios de atención médica en sectores públicos, social y privado del Sistema Nacional de Salud. De una manera específica que cuenten con una área o servicio para la prestación de estos y pacientes que padezcan una enfermedad terminal. Ahora, esto del campo de aplicación sí también hay que recalcarlo. Siempre está como unidad de cuidados paliativos. Hablando del Hospital Orán, es este proyecto hacerlo aquí, pero no quiere decir que en otras unidades de segundo o primer nivel no tengan también la atención de los cuidados paliativos. Siempre tienen que haber estos equipos que si el Hospital Orán, que es el hospital de mayor referencia a nivel Península de Yucatán, pues constantemente traer a lo mejor de las diferentes lugares del interior del estado a estos, a través de las jurisdicciones, equipos de los mismos servidores públicos de salud que ya había mencionado, trabajo social, enfermería, rehabilitación, nutrición. ¿Para qué? Para que tengan una capacitación. ¿Por qué nos es importante esto? Porque muchas veces el paciente está cerca de ellos y no puede ser trasladado por las condiciones o su estado de funcional en el que se encuentra o por el estadio clínico en el que se encuentra el paciente. Nosotros tenemos varias estrategias con intenciones a través de llamadas telefónicas, estar en contacto con un médico y con el demás personal de salud. ¿Para qué? Para que el traslado, si se puede manejar el paciente allá, un síntoma, nosotros lo podamos ir supervisando por vía telefónica.
pero eso no quiere decir que acuda a sus consultas programadas a la unidad de cuidados paliativos, que normalmente son cada mes o cada 2 meses, dependiendo cómo se encuentre en su etapa de terminalidad. Esto es algo muy importante. Entonces, recalcamos, los cuidados paliativos se pueden aplicar también a distancia a través de la supervisión de una unidad de cuidados paliativos. Diapositivas anteriores les decía que no todos los hospitales contaban cuando vinieron en 2014 los observadores de los derechos humanos a nivel mundial. Quienes sí estaban, que son los que iniciaron los cuidados paliativos en México, que la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital General de México, ahí son personajes muy conocidos en el área de dolor y en el área de medicina paliativa y cuidados paliativos, como el doctor García Olivera, el doctor Plancarte, el Hospital General del Occidente, del doctor Tornero, y aquí recalco mucho esta generación de 1988 del INCAN. Esta generación, después de anestesiología, hizo algología, y el algólogo puede derivar a dos maneras: ser un algólogo intervencionista o ser un algólogo paliativista. Esto no quiere decir que no pueda hacer las dos cosas, pero en esta generación se manifestó mucho el interés por los cuidados paliativos, y es esta generación donde personas egresadas tienen hoy la responsabilidad a nivel institucional como los cuidados paliativos. También el Hospital Civil de Guadalajara, en la unidad de cuidados paliativos, doctor Gustavo Montes Rosas, el General del Occidente, el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, por supuesto, fue de los primeros de iniciar los cuidados paliativos en nuestro país, y el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y el Infantil de México. Ahora, para que una norma siempre tiene que tener relación con otras, para que también se le dé un seguimiento, para que esté estructurada de una manera adecuada. En estas ponen la norma 04 del 2012. Esta creo que ya la han comentado, la han conocido en otros aspectos, o en otros temas, o en otras pláticas, que es la que hace referencia al expediente clínico. La norma 05 del 2010, esta hace referencia a que hayan las mínimas condiciones para el equipo multidisciplinario, y sobre todo las condiciones para el establecer una unidad de cuidados paliativos, como área física, como el lugar donde va a estar. La 016 del 2012 también va relacionado con esta anterior, que va relacionada a la infraestructura que tiene la unidad y quienes la conforman. Estas normas siempre deben de estar presentes para que concreten de una manera mejor a la norma oficial 011, y siempre también son supervisadas, porque cuando llega una supervisión, yo como médico tengo que hacer una nota, tengo que hacer una indicación, y aunque no tuviera supervisión, de esta manera le hago un buen seguimiento a mi paciente. De esta manera veo su evolución en la programación de consulta externa, o a lo mejor sus ingresos a urgencias, y en cuando no se ha podido, sus ingresos en ese hospital que les comentaba de corta estancia, y cuando no se ha podido controlar los síntomas en ese hospital de corta estancia, sí, después de las 2 horas consideramos, o 4, que todavía no está bien el paciente, ahí sí tenemos la decisión de ingresarlo a hospitalización. Entonces todo esto va a tener que ser asentado en un expediente. Por eso mismo tenemos que hacer un buen seguimiento de él. La misma norma nos ponen algunas definiciones, algunos conceptos. Ya les había dicho, cada vez que aparezca en el recuadro superior, la norma es lo que la norma dicta, y en algunas pongo una diapositiva al seguir, que son bibliografías que yo considero o son un poquito más claras para dejar el concepto. Entonces, ¿cuáles vamos a comentar de una manera breve? La calidad de vida, la claudicación familiar, los cuidados paliativos como un concepto, el enfermo en situación terminal, la obstinación terapéutica y el plan de cuidados paliativos. Calidad de vida, yo les decía que todos tenemos una calidad de vida. ¿Y qué son? Son las condiciones físicas, psicológicas y sociales concretas que permitan al paciente en situación terminal actuar de acuerdo a sus objetivos, expectativas y creencias, en el contexto de sus relaciones familiares
y sociales. Esta también es un concepto que yo tengo, ahí está la referencia bibliográfica, constituye una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, siendo el resultado y reflejo de la valoración sobre lo logrado, lo que se aspira, lo que se espera alcanzar, en correspondencia o no con los elementos importantes que dan sentido a la vida, permitiendo a la persona en el equilibrio en el medio que vive y se desarrolla. Hay 4 dominios que se identifican en este concepto, que son el dominio del bienestar físico, el psicológico, el social y el espiritual. Y entonces nos preguntamos si la atención de la unidad de cuidados paliativos, nosotros repercutimos en la calidad de vida del paciente. Por supuesto que la respuesta es sí. Entonces, por poner como ejemplo, si me llega a mí y yo no controlo el dolor, tal vez lo controlaré en el momento que me llega como urgencia al hospital de corta estancia, pero si yo el manejo ambulatorio que le doy vuelve a presentar el dolor, no es el correcto, yo no estoy ayudando a mejorar la calidad de vida. La atención de los otros, de todo el equipo multidisciplinario como enfermería, también las atenciones que hacen ellos, trabajo social que tiene contacto con ellos, que es muy importante la presencia de trabajo social en la unidad de cuidados paliativos, que siempre tienen el detectar las necesidades sociales del paciente y de esta manera poderlas atender. Rehabilitación también con las intervenciones que hace, psicología, por supuesto que también repercuten en la calidad de vida. Siempre que hagamos nuestro trabajo de una manera correcta y evitemos un sufrimiento en el paciente y al contrario, demos un beneficio, un alivio a él, estamos impactando en la calidad de vida de del paciente con nuestra atención. El otro término, claudicación familiar, son los desajustes en la adaptación de la familia y la condición del enfermo originados por la aparición de nuevos síntomas o reaparición de algunos de ellos, síntomas que ya están estado presentes y vuelven a aparecer, que provocan angustia, depresión y que llevan al abandono del cuidado del enfermo en situación terminal. Esta claudicación la vemos muy continuamente en la unidad de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque a veces es muy importante identificar entre toda la familia al cuidador principal, que es nombrado el cuidador primario. Muchas veces puede ser, no sé, esposo, la esposa, puede ser el hijo o la hija, puede ser los hermanos, hermanas, o a veces recae este aspecto como cuidador primario principal en el hijo o hija que no tiene alguna actividad, que no trabaja. Entonces te toca cuidar a ti a papá, o te toca cuidar a ti a la abuela, o te toca cuidar a ti al hermano. O muchas veces el estado civil también, que es la hija o el hijo que todavía no se ha casado, y en ellos recae este compromiso de atender al paciente. Una vez que es identificar el cuidador principal en cuidados paliativos es muy importante porque es el que más nos va a informar cómo se está comportando el paciente en casa. Es el que más nos va a informar cómo responde el manejo ambulatorio farmacológico que dejamos al paciente, cómo lo está tomando. Muchas veces el manejo de un síntoma, volviendo a hablar de dolor, no lo podemos cubrir. ¿Por qué? Porque dimos la indicación correcta, la prescripción correcta, pero a lo mejor el paciente siente que no lo debe tomar por horario, a lo mejor cada 8 horas, y lo toma una vez al día, y el cuidador primario es el que más nos puede informar de esta manera. O prácticamente se rehúsa el manejo farmacológico. En el aspecto emocional o psicológico también nos da o nos orienta al equipo, claro, es experto que son los psicólogos del área, para determinar qué está pasando en el aspecto de las emociones. Muchas veces es el cuidador primario el que de repente nos los dice. ¿Qué sucede también? Que pues este paciente va a estar cursando con ansiedad y por supuesto con depresión, y el especialista en ello, que es el psicólogo, pues se puede orientar a través de ello. Hay un término que aquí no he manejado, pero también se da mucho en esta claudicación familiar, que prácticamente es por sobrecargo o desgaste del cuidador primario. No es un considerado que se presente cuando hay un abandono. Este desgaste se da porque y presenta el declive o la claudicación familiar
debido a la sobrecarga que tiene el cuidador primario. Nosotros cuando llega a una unidad de cuidados paliativos, eso ya también corresponde, entra mucho trabajo social y psicología, ayudar en esto, que al cuidador primario también hay que cuidarlo. También hay que cuidarlo, ¿por qué? Porque también él en la claudicación o en el mismo declive puede empezar a enfermar. Entonces, esto es algo muy importante que el equipo multidisciplinario hacemos intervenciones, a lo mejor en una sala como esta donde me encuentro ahorita, donde puede entrar el paciente, primero hablamos con él, sabemos, detectamos los puntos indispensables a tratar y posteriormente entra la familia con todo el equipo multidisciplinario para saber por qué no se está teniendo un buen control de la calidad de vida, un buen control del manejo y ya determinamos un plan de manejo con una dirección más adecuada. Otro término que también sucede cuando hablan de la claudicación familiar, pero no precisamente que se llegue a presentar, es que también el paciente muchas veces desconoce su padecimiento, el paciente desconoce su pronóstico y su diagnóstico. Esto se conoce como una conspiración del silencio, se da mucho que el familiar se acerca y decir, no queremos que sepa mi hija o mi hijo, o no queremos que sepa mi papá o mi mamá, porque consideran que va a tener prematuramente una evolución tórpida y va a impactar más en su salud. Y muchas veces es mejor que el paciente sepa la verdad, es mejor que el paciente sepa su diagnóstico y es mejor que el paciente sepa su pronóstico. De una manera, también en la unidad de cuidados paliativos existen protocolos, como el protocolo de Bodman, para saber dar una mala noticia, cómo dar una mala noticia, y nosotros nos dedicamos a esto. Ahora, si la familia insiste que no quiere saber, que no quiere que se le informe al familiar, nosotros lo respetamos. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque más adelante vamos a hablar un poquito de los principios bioéticos, y uno de los principios bioéticos es el de autonomía, que el paciente debe de tomar decisiones de su vida, decisiones de su manejo. Hay pacientes que no quieren continuar con el servicio con intención curativa y ellos dicen, no, quiero irme solo con cuidados paliativos. O muchas veces el paciente tampoco quiere continuar con un manejo y lo manifiesta de esta manera. Mientras esté en condiciones cognitivas, neurológicamente bien, el paciente puede tomar estas decisiones total. Otro término también que tal vez no tocamos acá, que sería un tema bastante extenso, es lo que se conoce como las voluntades anticipadas o directrices anticipadas, que ya también en las unidades de cuidados paliativos lo tienen, que es lo que se conoce como testamento vital, que se hace, ya hay formatos a nivel de la Secretaría de Salud con foliados donde se hace las decisiones del paciente en etapa terminal para qué va a ser al final de su vida. En otros institutos, como el Instituto Nacional de Cancerología, tienen un formato o más bien ya un documento oficial que dice yo quiero. El yo quiero es decir que va a pasar los últimos días de vida, que es lo que requiere. Se hacen con testigos, de esta manera se respeta la decisión del paciente. Y aquí ya llega el concepto de cuidados paliativos, que es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, el control del dolor y otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Y aquí les pongo una definición. Esta definición es del 1998. Posteriormente, de las últimas definiciones que se siguieron por la OMS, se fue dada en el 2002, que cambia, ahorita les voy a decir, esta es del 1998, que dice, son las atenciones del equipo multidisciplinario que lo conforman médicos de enfermería, psicología, trabajo social, nutrición, rehabilitación en conjunto con la familia, que tienen como objetivo no adelantar ni retrasar la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de soporte de apoyo integral para el paciente y su familia, teniendo como prioridad evitar el sufrimiento y aumentar la calidad de vida. Yo les decía, como un común denominador, siempre vamos a tener estos dos conceptos, aumentar la calidad de vida y evitar el sufrimiento. La norma, nuevamente, nos piden que tengamos un plan de cuidados paliativos.
¿Qué es el plan de cuidados paliativos? Es el conjunto de acciones indicadas, programadas y organizadas por un médico tratante, complementadas y supervisadas por el equipo multidisciplinario, que ya no voy a repetir, que hemos comentado, los cuales deben de proporcionar al enfermo en situación terminal en función de su padecimiento específico, otorgando de manera completa y permanente la posibilidad del control de síntomas asociados al mismo. Esto hablando de si el paciente llega con ansiedad, con depresión, tiene que intervenir psicología. Si llega con un síntoma como disnea, tenemos que intervenir los médicos, enfermería para el control. En disnea siempre vamos a estar manejando opioides, medicamentos opioides. En dolor también empezamos con AINES, pero posteriormente, conforme va avanzando o va haciendo un dolor de mayor intensidad, farmacológicamente empezamos a usar medicamentos opioides. Y por eso es que este plan se debe de hacer, porque si yo sé que el paciente tiene una enfermedad oncológica que le va más adelante impedir la vía oral, pues yo ya no voy a tratar de manera ambulatoria el mal dolor por vía oral. Para esto tengo que cambiar las maneras de tratar. Existen las vías transdérmicas o la vía subcutánea, que es una vía en la unidad de cuidados paliativos, siempre es una vía de un recurso excelente. Si a mí me llega un paciente en grito, ¿cuál es el equipo multidisciplinario que les decía de los cuidados paliativos? Atención paliativa integral. Integral se enfoca principalmente a lo que es la atención del paciente de manera física, social, emocional y espiritual para el padecimiento que en este caso está teniendo. El multidisciplinar pues prácticamente se refiere a consultas con otros servicios tratantes en conjunto o ya posteriormente, aunque esté en terreno paliativo, nosotros interconsultarlos para una solución o un manejo adecuado de él. La coordinada, esta es investigar. Yo les hablaba que los cuidados paliativos se pueden hacer fuera de la unidad de cuidados paliativos por vía telefónica, en contacto con un médico de cabecera, en contacto con la población, y así como un equipo multidisciplinario de ahí mismo, pero también coordinada para que el paciente gane la atención en su lugar de residencia lo más cercano y evitemos esos traslados constantes a una unidad, sino que tal vez puedan llegar a su control de cada mes. Y planificadora, siempre hay que planificar un manejo posteriormente al paciente. Todo el equipo multidisciplinario tiene que planificar un manejo. Si intervino rehabilitación o fisioterapia, ¿qué va a suceder? ¿Qué estamos esperando? A lo mejor el paciente todavía no tiene metástasis, va a presentar una metástasis, va a presentar una complicación. Prevenir esto, hacer una planeación para nuestra próxima visita de él y qué vamos a manejar, ¿no? Gracias. Y aquí, pues, es la atención integral, el equipo multidisciplinario, trabajo social, que siempre están al cuidado y al pendiente de ellos, que aparte de hacer estudios socioeconómicos, son los que aparte hacen redes de apoyos eh, primarios, que enfocados principalmente al paciente, secundarios a toda la familia, detectan las necesidades sociales del paciente y la familia, hacen ingresos, nos ayudan en los trámites administrativos y siempre Trabajo Social está en contacto con ellos. Muchas veces llegamos a tener esta información que no nos comentan a nosotros o al psicólogo, y Trabajo Social en esas intervenciones que hacemos todo el equipo multidisciplinario con el paciente y con la familia participa, detectamos, prevenimos y atendemos. Eso es la función. Enfermería, pues con los cuidados generales. Enfermería siempre está pendiente de los signos vitales, pendiente de la educación sanitaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente se va a llevar un catéter, se va a llevar un catéter subcutáneo, o a lo mejor le ponemos un dispositivo para drenar la citis maligna, y enfermería siempre da esta educación sanitaria, aparte que también ayuda a controlar emociones junto con el psicólogo, siempre están trabajando en equipo, y enfermería tiene un punto muy importante en esto, ¿no? En la atención de los cuidados paliativos. Nutrición,
Nutrición siempre pedimos que tenga enfocada una nutrición en base a la historia clínica, en base a la enfermedad o la patología que padece el paciente, en base a su estilo de vida y también creo que algo muy importante en base a su economía. Muchas veces el paciente, siempre lo recalco, vive en el interior del estado y no le podemos dar una dieta o compre algo que no exista en el poblado que él habita. Entonces, tener ese enfoque. Y en el aspecto de rehabilitación, pues hay muchas etapas que ellos son expertos y algo de bibliografía que he revisado, pues hay una rehabilitación o fisioterapia preventiva, hay una de soporte, hay otra de paliativa. Y yo creo que las que más se enfocan en estos cuidados paliativos en la unidad son los de soporte, que tratan de evitar o disminuir el impacto de la enfermedad o el estado funcional del paciente no sea tan impactado, ¿no? Tanto la de soporte como la paliativa. Psicología, obviamente, va a entrar a todos los pacientes van a cursar con ansiedad, con depresión y entran a las intervenciones. Aún con dolor, siempre he dicho que rehabilitación a mí, aparte del manejo farmacológico hago, me ayuda mucho sus intervenciones de rehabilitación o fisioterapia, que ellos son los que tienen el conocimiento para realizarlo y le va mucho mejor en la analgesia al paciente y el control de la analgesia. Y así también psicología, siempre les comentamos que hagan una intervención psicológica analgésica, porque sabemos que si emocionalmente, aún todas las personas estamos emocionalmente con un desequilibrio, pues el dolor se va a manifestar con mayor intensidad. Y la medicina paliativa, pues el médico tratante. Aquí esta foto la pongo porque muchas veces en las unidades también llegan a presentarse personal becario en el cual, pues aparte que desconoce el campo, desconoce el concepto, llegan a tenerlo, saben desarrollarlo, aprenden de gente que los está adiestrando, supervisando y además, pues prácticamente hacen un conocimiento y después toman rumbo de cuidados paliativos como tales. Ya, otra definición es el enfermo de situación terminal, es toda persona que tiene una enfermedad incurable, irreversible, que tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Perdón por el error ortográfico que hay ahí. Y la obstinación terapéutica es otro término que es la adopción de medidas desproporcionadas, inútiles, con el objeto de alargar la vida en situación de agonía. Hablamos de una situación de clínicas al final de la vida, que es una enfermedad avanzada incurable, que es una enfermedad avanzada que es aquella que ha tenido registros de ingresos, registros de una evolución del padecimiento que no ha respondido de una manera correcta a las ofertas terapéuticas hacia esa enfermedad. La enfermedad terminal pues tiene sus etapas, que es la inicial, que es una etapa donde el paciente empieza a tener a lo mejor el diagnóstico, empieza a tener el manejo, posteriormente viene la sintomática que se empiezan a presentar en el padecimiento, empieza a repercutir un poquito en ansiedad, depresión, pero no repercute mucho en su estado funcional o en las actividades diarias. En la de declive, sí, ya es una sintomatología florida, presenta repercutir, empieza a repercutir en la vida diaria del paciente y en su estado funcional. Y la final, que ya se continúa con la etapa de agonía, que se consideran entre los 3 a 5 últimos días de vida del paciente, que ya es la pérdida de todo manejo a veces, porque ya son los últimos días de vida y es el desgaste fisiológico total del paciente en respuesta a la enfermedad que tiene. Este es un término que tenemos muy presente en cuidados paliativos, que es la obstinación terapéutica o distanasia. También se conoce como encarnizamiento o ensañamiento. Y no es muy común estar con este término porque implica como que se está haciendo con toda una intención una acción inmoral, no ética,
Y esto no puede ser, y no es característico del médico. Por eso el mejor término es la distancia u obstinación terapéutica, que significa muerte difícil o angustiosa, que son tratamientos que empeoran su calidad de vida y más aún la propia enfermedad. Es un conjunto de iniciativas clínico-asistenciales con las que se interviene en el caso de un enfermo terminal a fin de retrasar a toda costa su muerte, aún sabiendo que no dispone ya de terapias capaces de bloquear el mal. Esto, ¿por qué se puede dar? Normalmente factores que se dan es que el médico a lo mejor el temor al fracaso del manejo terapéutico, la influencia del familiar. El familiar llega y dice, haga todo lo posible o lo imposible porque mi papá no muera, que mi familiar no fallezca. También tiene mucho que ver la edad del paciente. Por ejemplo, hablando de edad, la juventud del paciente hace que a lo mejor los manejos terapéuticos se insistan sabiendo que no van a tener ninguna finalidad de mejoría y de una buena calidad del paciente. Entonces, tratamos de estar pendientes de estas situaciones y es cuando entra medicina paliativa. Si nosotros tenemos que hablar con el paciente o tenemos que hablar con los familiares, también algo por lo que esto sucede es por la falta de información de servicios con la familia y se presentan este concepto. Ya para terminar, la norma nos dice que debe de haber un respeto digno y profesional, evitar incurrir en acciones desproporcionadas, que era como la obstinación, personal de conocimientos académicos, prescribir en base al reglamento de esta Ley General de Salud. Los establecimientos de cuidados paliativos de carácter ambulatorio o hospitalario deberán contar con recursos humanos y materiales adecuados. El médico tratante debe ser responsable de indicar y prescribir, recabar el consentimiento. ¿Por qué un consentimiento informado? Cuando entran a la unidad de cuidados paliativos nos tienen que firmar que van a empezar a iniciar con unos cuidados paliativos y también a la vez para un consentimiento informado para el manejo de farmacológico con opioides. Otro también consentimiento, muchas veces programamos pacientes a quirófano para alguna intervención neuraxial, un bloqueo, que lo hacemos los anestesiólogos como un bloqueo desinflamatorio a nivel neuroaxial, o también hacemos intervenciones de control del dolor en otras áreas, ¿no? Más regional, enfocado más regional. Pero también, yo ya les había comentado, como pacientes con ascitis maligna, nosotros entramos para colocar un catéter para el drenaje de la ascitis de manera ambulatoria. Entonces, esto siempre lo tenemos que recalcar, que nosotros programamos nuestros manejos en base a la evolución del paciente y tenemos que tener en coordinación con otros servicios. Para todos esos procedimientos es necesario que nos firmen un consentimiento informado. Acciones de cuidados paliativos registradas y documentadas, lo que les decía, la norma del expediente clínico nos las pide, elaborar y desarrollar un programa anual. Esto es un poquito complicado, empezar a hacer manuales de atención y manejo de síntomas. ¿Por qué? Porque además de que debe ser necesario para el manejo y atención de los pacientes, por las supervisiones que tienen y nos vigilan ante las unidades de cuidados paliativos. Promover en la población los cuidados paliativos, evaluación de los organismos acreditados. De la prescripción y prestación, la persona con enfermedad terminal tendrá a favor la presunción que requiere los cuidados paliativos. El médico tratante tiene que hacer una promoción a nivel hospital y de atención y domiciliario también. Debemos de evitar la obstinación terapéutica. Procura también el médico que el paciente en situación terminal reciba estos cuidados paliativos y en forma oportuna la atención y tratamiento del dolor y síntomas asociados. El enfermo mayor de edad tiene derecho a solicitar la suspensión del tratamiento curativo y el inicio del tratamiento paliativo. De la asistencia domiciliaria, esto es algo que en las unidades de cuidados paliativos, cuando el paciente no puede acudir y si está a nuestro alcance, se hace una visita con todo el equipo multidisciplinario para ver cómo continúa el paciente, qué hay que hacer, cambiar manejos terapéuticos, tener intervenciones ya sea de cualquier elemento del equipo multidisciplinario y deberá aplicar protocolos para brindar los cuidados paliativos específicos en estos pacientes.
Esto también con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios del enfermo. Muchas veces llega y a lo mejor por el expediente no se puede atender en cuidados paliativos porque el expediente está con el servicio tratante, y mejor se puede evitar esto en coordinación con servicios y hacer una planeación más adecuada para ello. Y de la atención ambulatoria en materia de cuidados paliativos implicará que el enfermo y sus familiares reciben atención de soporte necesarios y crisis pudieran llegar a presentar en domicilio, consultas de control y seguimiento, ya se los había comentado, hay que mínimo hacerle un seguimiento cada mes al paciente siempre y cuando pueda. Si no puede, nosotros pedimos a un familiar, que lo mejor sería el cuidador primario, se traslade con su carnet. Nosotros le damos un carnet especial donde hay una lista de síntomas, una lista también de aspectos de psicología o aspectos de rehabilitación, donde día con día ellos marcan cómo va la evolución del paciente, y al mostrárnoslos el cuidador primario, nosotros podemos hacer ajustes para que él regrese y lo continúe en casa con el paciente. Ahora, cuando amerite que lo debe de traer, ahí mismo le recalcamos que necesitamos ver en esta ocasión al paciente. Y las urgencias también, los establecimientos deben de tener, lo que les decía, el hospital de corta estancia con todo el equipo multidisciplinario como tal. También ser necesario estar en contacto con otros servicios interconsultantes para su atención. Los contextos, nada más para terminar, también era el físico, psicológico y social. Ya hablamos un poquito de ellos. Estos se tienen que atender en cada visita del paciente, llámese en la unidad de cuidados paliativos, cuando nos piden una interconsulta, cuando ya el paciente está hospitalizado. Tenemos que enfocarnos en estos cuatro aspectos del contexto, ¿no? Si uno de ellos no se cubre, entonces el paciente no lo podemos tener en buen control. Tenemos que cubrir los cuatro aspectos para que el paciente terminal tenga un buen, adecuado manejo. Y lo que les decía, nada más, las consideraciones éticas, los principales principios bioéticos, que es el de autonomía, que recae en el paciente. Él decide siempre por él mismo, siempre y cuando esté en estas condiciones. El de beneficencia, que es la relación médico-paciente. El de justicia, que es igualdad de atención para todos, y el de no maleficencia, que recae en el médico. Y esto ya es para una unidad de cuidados paliativos. El primer contacto en seguimiento de medicina paliativa es consulta externa, hospitalización, urgencias, que podría ser el servicio de urgencias del hospital o nuestro hospital de corta estancia. Debemos determinar el síntoma a tratar, ver el estado funcional del paciente, valorar los síntomas, terapia farmacológica, ver si está con una quimioterapia o radioterapia, vías de administración disponibles y las intervenciones del equipo multidisciplinario, que sea la psicológica, nutrición y fisioterapia. Ya para también otro término es la muerte digna, que nos piden los cuidados paliativos, que es aquella que se produce con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. También se denomina ortotanasia, no es equivalente a la eutanasia, porque no es una muerte bajo petición ni a demanda. Una muerte digna es el hecho y el derecho a finalizar la vida voluntariamente sin sufrimiento propio o ajeno, cuando la ciencia médica nada puede hacer para la curación de la enfermedad mortal. Otro término es el límite de esfuerzo terapéutico, que es la limitación del esfuerzo terapéutico, es retirar o no iniciar medidas terapéuticas porque el profesional sanitario estima que en la situación concreta del paciente son inútiles o fútiles, ya que solo consiguen prolongarle la vida biológica, pero sin posibilidad de proporcionarle una recuperación funcional con calidad de vida mínima. Los programas de atención de cuidados paliativos, estos son los modelos de atención que anteriormente, en 1990, era el tratamiento activo y después el paliativo. Después de 1993 se sugirió que una vez que supiera el diagnóstico de la enfermedad paliativa, en este caso el paciente paliativo debe ser atendido a la par por el equipo multidisciplinario del inicio del diagnóstico hasta el final de la vida. Tiene que ser activo, continuo y paliativo. Esta es la forma más adecuada de atender. Después de la muerte se trata también el tratamiento de duelo con la familia.
¿Qué son los principios esenciales? Respetar la dignidad del enfermo, ser receptivos y respetuosos con los deseos del paciente, cubrir el alivio de síntomas, tratar los problemas psicológicos, sociales y espirituales religiosos, respetar el derecho a negarse a recibir tratamiento, respetar la responsabilidad profesional del médico e interrumpir algunos tratamientos. Y en conclusiones, pues lo más importante de esta plática es la referencia oportuna del paciente una vez que se diagnostica la enfermedad terminal, que esté con el servicio tratante, se refiera oportunamente a la unidad de cuidados paliativos, elevar la calidad de vida, informar el diagnóstico pronóstico y evitar el sufrimiento, evitar la obstinación terapéutica y aliviar síntomas. ¿Qué tenemos ahorita para el Hospital Orán? Ya tenemos un espacio físico y un área asignada, el equipamiento del área de atención, también, contar con los fármacos, ya lo tenemos, y estos son los que vamos poco a poco ir integrando, el equipo multidisciplinario, realizar el manual de operación y funcionamiento del área, el manual de manejo de síntomas, el diseño de formato, referencias e interconsultas del paciente paliativo y la difusión de la unidad de cuidados paliativos. Creo que esta es la última y eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ya son tardes 12 del día, me da muchísimo gusto verles a todos ustedes. Me quito el cubrebocas porque ya estoy solita aquí en la sala y pues les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Silvia Centeno, yo pertenezco al departamento de calidad aquí en el transcurso de la tarde en el turno vespertino del hospital. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está totalmente relacionado con todos los pacientes de todo el hospital, porque tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos con el personal del hospital. Como todo lo que nosotros hacemos en estos servicios de salud, pues está normatizado y está normatizado a nivel federal. Empieza la normatización en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que todas las personas tenemos derecho a la protección de la salud y por lo tanto todas las personas tenemos derecho a accesar a los servicios de salud en todo el país. Por lo tanto, a raíz de ese artículo constitucional se establece la Ley General de Salud y los reglamentos que mandatan a que nosotros, todos los mexicanos o las personas que vivimos en nuestro país, tengamos derecho a poder disponer de un espacio como servicio de salud. El marco legal tiene que ver con lo que hace el nivel federal, pero tiene también que ver con lo que hace el nivel estatal. Entonces, la interculturalidad a nivel federal y a nivel estatal fue establecida como una política pública apenas a partir del año 2002 como parte del Plan Nacional de Desarrollo. Y este marco legal dice que hay que impulsar el enfoque intercultural en salud en el diseño y operación de programas dirigidos a la salud, a la población. A nivel del Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán se contempla como una estrategia, y es la número 13, que dice igual impulsar un enfoque intercultural en la capacitación del personal de salud en las instituciones de salud. O sea, nosotros estamos obligados a nivel federal y a nivel estatal como un eje estratégico de las acciones de salud para convertirnos en un puente de relación entre el personal de salud y las personas usuarias, reconociendo y respetando la identidad cultural. Esto está de hecho basado en el convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales de los países independientes. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué debemos entender por interculturalidad en salud? Ese punto es muy importante. Sobre todo nosotros en Yucatán tenemos 2 o 3 grandes grupos de personas sanadoras. Tenemos los que se conocen como curanderos o hierbateros. Tenemos los que se conocen como menes o menes. Y tenemos a los médicos alópatas que
tratamos de devolverle la salud a las personas. Esto que sucede a veces crea cierto conflicto entre lo que dice el curandero, entre lo que dice el MEN y entre lo que dice el médico, y eso provoca que las personas en un momento dado no sepan exactamente a quién acudir o cómo recuperar su salud. Entonces, nosotros en general en el Estado y en el país estamos tratando de hacer un enlace intercultural entre esos tres niveles de proveedores de la salud o de sanadores de la salud. Y la interculturalidad es la capacidad de moverse equilibradamente entre los conocimientos, los saberes y las prácticas culturales diferentes respecto a la salud y a la enfermedad, y respecto a la vida y la muerte, y cómo se relacionan con el cuerpo biológico, el cuerpo social y el relacional. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que hay acciones que impulsan en el estado de Yucatán la formación de replicadores interculturales en salud. En el hospital estamos obligados que por lo menos el 80% del personal que trabaja en el hospital tenga conocimientos de la importancia de la interculturalidad, y por eso se está promoviendo este tipo de capacitación. ¿Cómo vamos a aplicar esta capacitación y este proceso? Primero tenemos que buscar formas novedosas de relacionarnos con los pacientes que vienen al hospital o que van a los centros de salud. Y esta forma incluye a todos, a los médicos, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a los promotores, a los nutriólogos, los psicólogos, los radiólogos, los camilleros, los intendentes, los admisionistas, las cocineras, los químicos de laboratorio, o sea, todos, todo el personal tiene que entender cuáles son los lineamientos para podernos mover en forma intercultural en el hospital. Y todos debemos reconocernos en nuestro trabajo y respetarnos y comunicarnos en una forma horizontal y comprometida. Fíjense bien, hay lineamientos que son oficiales de la norma oficial mexicana de interculturalidad. El primer lineamiento dice que nosotros tenemos que fomentar la empatía. Fomentar la empatía quiere decir ponernos en los zapatos del paciente. Y aquí nos tenemos que poner en los zapatos, sandalias, guaraches o todo lo que nuestros pacientes traen para venir, porque tenemos que tratarlos respetuosamente y tenemos que mirarlos a la cara, de preferencia buscar su nombre y aprender su nombre. Y este punto es muy importante porque nosotros en el hospital solemos llamar a los pacientes mamita, madrecita, gordita, abuelito. Entonces ya se nos va a acabar el tiempo porque tenemos tiempo del doctor Cancino, pero permítanme 2 segundos. Emanuel, se acaba el tiempo. Entonces, tenemos que, primero que nada, respetarles, tratar de aprender su nombre, y no, aquí tuteamos a los pacientes porque los pacientes nos tutean, porque los pacientes mayablantes mayormente cuando aprenden a hablar castellano, aprenden a hablar de tú y no de usted, así que es un poco posible poderles hablar de tú, pero dándoles su lugar. Nosotros tenemos que respetar, comprender y ser amablemente todo nuestro trabajo. No debemos hacer ningún desprecio en relación con el sexo, con la edad, con la preferencia sexual, con el origen étnico o con el grado de limpieza personal. Y fíjense este punto. En muchos servicios, voy a poner de ejemplo urgencias, que es uno de los más complicados, de repente oímos al personal de enfermería o los médicos o hasta los intendentes que te dicen:
¿Y dónde voy a poner a el sidoso ese que estaba allá en el pasillo? Está prohibido totalmente por el lineamiento intercultural referirnos a un paciente como el sidoso, el viejito, el teporochito ese que está allá y que está vomitando sangre y que está ensuciando el piso, que no viene limpio. No podemos nosotros referirnos absolutamente en ninguno de esos términos a ninguno de los pacientes. Debemos de respetar al paciente en su dignidad, aunque esté en las peores condiciones de higiene y en las peores condiciones de salud. Tampoco podemos burlarnos o regañarlos por creencias religiosas, por usar amuletos o por usar imágenes religiosas. Muchas veces un familiar quiere darle una bendición al paciente que se lo están llevando al quirófano y nosotros rápidamente decimos, ¡ay, llévatelo, llévatelo! El doctor lo va a curar. ¿Qué tienes que estar pensando? Que si Diosito, la Virgencita, dándole una estampita. No podemos nosotros evitar eso. Si el familiar quiere bendecir a su paciente o quiere rezar o quiere darle una estampita, nosotros tenemos que respetar eso que está sucediendo. También es muy importante explicar claramente a los pacientes cuál es su enfermedad, cuál es su tratamiento y cuáles son los cuidados que se le van a brindar al usuario. Nosotros tenemos también que tomar en cuenta que los pacientes que vienen a nuestro hospital muchas veces no hablan castellano. Por lo tanto, tenemos que pedir algún traductor que pueda decirles en maya qué es lo que se les va a hacer y cómo se les va a hacer y explicarle con todo cuidado las maniobras que se le van a practicar. No debemos decirle nada más así como, ay, a ver, pon tu brazo porque te voy a sacar sangre. No, mira, por favor, vamos a tratar de ser amables con todos nuestros pacientes, explicándoles detalladamente cuál es la maniobra que se va a usar y está prohibido totalmente hacer juicios, obviamente traer prejuicios y mandarle culpas a los pacientes. Yo he escuchado, y seguramente ustedes han escuchado también, que de pronto alguien le diga a, no sé, una mamá, ¿y cómo no quieres que tu hijo tenga diarrea? Si mira nada más cómo vienes de sucia tú, o mira cómo está de sucios los piecitos de tu niño. Eso es lo que provocó que esté enfermo. Nada, nada de eso le podemos decir nosotros a los pacientes, ni echarles la culpa, ni decirles que por su culpa este paciente está enfermo. Y también tenemos que ser muy asertivos para las cosas que les vamos a decir, mostrando una figura de autoridad, pero una autoridad que tiene que ser respetuosa. Y bueno, les debo de decir que nosotros tenemos indicadores de calidad en la atención. De lo que ustedes hacen en sus servicios, hay servicios como lo que son los avales ciudadanos o nosotros en el departamento de calidad que supervisamos el grado de agrado que haya tenido el paciente en su trato. Si el paciente se pudo expresar libremente, si estuvo satisfecho con la exploración recibida, si estuvo satisfecho con el tiempo de espera que tuvo que pasar para consultar, si pudo expresarse en su lengua maya para poder ser atendido, o si fue tratado en forma digna y respetuosa. Miren, en la imagen que acompaña esa parte, vean ustedes la cara del doctor que está mirando al piso. Está atendiendo a una niña parada, pero la mamá está de pie y está cargando otro niño. No está, ¿cómo se llama? Cómodamente sentada en una silla alrededor del escritorio. Es como que el doctor la atendió prácticamente en el pasillo y no está haciendo contacto visual con la niña, que es una niña y que posiblemente tenga miedo de ser revisada. El paciente, el médico tiene que tratar de establecer contacto visual, tratar de establecer contacto verbal y decirle alguna palabra que la tranquilice para que las cosas puedan ser mucho mejor en la consulta para los pacientes. Y entonces ahora tenemos que hablar de los factores protectores de la interculturalidad.
Y uno de los factores protectores de la interculturalidad tiene que ver con la identidad maya yucateca como una cultura excepcional. Y lo digo aquí en el Hospital Orán de la ciudad de Mérida, Yucatán. No estoy hablando de lo que pase en Sonora o en la Ciudad de México, porque nosotros somos parte del trabajo que se hace en este hospital en la ciudad de Yucatán, y por eso me voy a referir específicamente a la identidad cultural del maya yucateco. El maya yucateco, para el maya yucateco, nada es tan importante como la identidad cultural. Todos aquí en Yucatán nos gusta sentirnos 100% yucatecos. Y la identidad cultural comprende aspectos muy diversos como la lengua, como el sistema de valores y creencias, como las tradiciones, los ritos, las costumbres y los comportamientos de una comunidad. Aquí, incluso en Mérida, y no se diga en otras comunidades del interior del estado, usamos muchísimas palabras en maya como parte del lenguaje natural y común de lo que es nuestro diario. Aunque no seamos maya hablantes, usamos muchas palabras en maya que cuando viene la gente de otros lugares a veces no las comprende, pero para nosotros es como un gustísimo decirlas así y no las dejamos de decir porque tenemos una identidad que nos convierte en un nosotros. Los yucatecos nos gusta decir nosotros, pero también nos gusta decir los otros, los huaches, los que no pertenecen a Yucatán. Y entonces empezamos a crear un sentido de distancia entre el nosotros yucateco con una identidad y un peso muy fuerte y los otros que vienen y desestabilizan y entonces crean un cierto temor que no nos permite sentirnos a gusto y empezamos a tener una serie de niveles en donde la gente puede sentirse incómoda y puede sentirse que la identidad tan fuerte del yucateco puede ir afectando a las demás personas. Este orgullo es una construcción colectiva, vive en el ADN colectivo y tiene que ver con las raíces mayas muy poderosas y muy fuertes que hay en esta tierra de Yucatán, que es inconfundible, que es respetada, que es anhelada y que de hecho siempre es comentada, porque además tiene una cosmovisión muy importante y muy fuerte y muy arraigada, pero también en un momento dado se puede convertir en un bloqueo para las demás personas. Miren, en Yucatán, la población maya hablante está estimada en un porcentaje altísimo. Cerca del 70% de las personas que viven en Yucatán son maya hablantes o por lo menos comprenden la lengua maya y por lo menos pueden decir algunas palabras en maya, de las cuales, miren, 971.345 personas son maya hablantes y se consideran población indígena. Toda esta población maya hablante, pues representan el 59.2% de la población total y fíjense que una inmensa mayoría de esa población maya hablante son nuestros pacientes en el hospital. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar, ¿cómo se llama? A ver, ahí está. En los municipios en donde más maya hablantes hay son todos los que están aquí con rojo, son municipios que tienen más del 90% de las personas que son maya hablantes. Los que están en amarillo son municipios en donde hay más del 70% de las personas que son maya hablantes. Y el 90% de los pacientes que nosotros tenemos en el hospital vienen de esos municipios. Así que para nosotros es muy importante respetar sus derechos humanos y respetar su capacidad de comunicarse con nosotros en lo que son sus limitaciones más fuertes. Miren, uno de los problemas más severos que tenemos
en el respeto de los derechos humanos de las personas, es que la mayoría de los que vienen son personas que han estado luchando por un derecho a sobrevivir, por un derecho a tener una mejor salud posible, por un respeto a su educación dentro de su identidad cultural, que es siempre abusada y que es siempre maltratada y que se le ha explotado impunemente. Y, por ejemplo, en las comunidades del interior del estado, que es donde vive la mayoría de los que vienen con nosotros a consulta, la población maya hablante es la más débil, es la más lábil. Y de esos, todas las personas que viven en el sur del estado son realmente los que están en las peores condiciones. Los niños, por ejemplo, los niños y las niñas de Xoquén, en el municipio de Valladolid, son los niños con la talla y el peso más bajo de todo el país. Eso quiere decir que la desnutrición en estos niños del sur del estado es la más severa que existe realmente en todo el país. Los adultos mayores, por ejemplo, la comisaría de Xul, que es municipio de Oshkoshkabe, en Yucatán, son los adultos mayores con mayores carencias alimenticias de todo el país. Y eso incluye ciudades en donde, o municipios o poblaciones de la Sierra de Guerrero o la Sierra de Oaxaca, donde hay carencias muy fuertes. Sin embargo, nosotros en Yucatán, en Xul o en Xoquén, tenemos niños y personas adultas mayores en pésimas condiciones. Y lo que pide la gente que viene de los municipios es que se les respete desde su cultura indígena, porque ellos en sus comunidades construyen sus valores, construyen sus creencias y construyen un estilo de vida en lo individual y en lo colectivo que tiene que ver con pensamientos sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la vida y sobre la muerte, que nosotros como médicos, enfermeras o personal de salud que trabaja en los hospitales muchas veces no comprendemos y muchas veces no respetamos. Nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo opera la mente humana y cómo la mente humana va creando códigos de creencias que se van entrelazando entre sí y que van estableciendo pensamientos a veces mágicos, pero pensamientos que van creando comportamientos asociados y que si nosotros queremos que cambien y queremos que entiendan lo que nosotros les estamos enseñando, tenemos nosotros también que usar un poco de la cosmovisión de los mayas y tratar de entender su pensamiento. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que hacernos la pregunta? ¿Por qué la gente antes de venir al hospital va a ver al men o va a ver a la sobadora o va a ver al curandero? ¿Por qué no vienen primero con los médicos? ¿Por qué no vienen primero a los centros de salud? Y no vienen porque nosotros no respetamos su lenguaje. No importa que nosotros solo podamos hablar castellano y ellos solo puedan hablar maya. Tiene que ver con un lenguaje de bienestar comunitario que es planetario y que fortalece la identidad personal y que respeta la sabiduría de nuestros abuelos mayas. Entonces, a partir de ahorita yo les voy a hablar un poquitito, muy rápido, de la cosmovisión del pueblo maya, los mitos y tradiciones, para que ustedes se vayan integrando también en el pensamiento que a veces traen nuestros pacientes y que aunque nosotros les queramos explicar con términos médicos, pues a veces no nos hacen mucho caso. Para los mayas lo más importante es el equilibrio. Increíblemente el equilibrio que era ser un quinam, que era ser un guerrero, es una capacidad para moverse entre conocimientos, saberes y prácticas culturales diferentes. Y nosotros tenemos que ajustar nuestro cuerpo para encontrar la salud y desafiar la enfermedad, preservando la vida del cuerpo biológico, el social y el relacional,
encontrando una armonía equilibrada. Miren, los grandes jugadores de pelota, lo más importante que tenían que aprender a equilibrar era a equilibrar su cuerpo, porque si no, el tratar de darle a la pelota solo con los codos y con las rodillas y con la cadera, invariablemente hacía que se cayeran al piso, así se volvieron unos grandes guerreros del equilibrio. Y en la cosmovisión del pueblo maya, ser un guerrero del Quinam es encontrar la posibilidad de equilibrarnos psicosocialmente. Los mayas sabían muy bien que cuando tú dices in la quech, estás estableciendo un saludo donde dice yo soy tu otro tú y tú eres mi otro yo. Somos uno, estamos equilibrados en uno y al responder a la que yo estoy diciendo, cierto, somos uno, somos de la misma sangre y yo te respeto porque tú me respetas. Lac es mejilla y cuando tú dices in lac edge es no te puedo pegar, no te puedo dar una bofetada, te estoy saludando. A mí me toca darme mi lugar y me toca darte tu lugar, respetando que no hay un nosotros y los otros, sino hay un todo donde estamos juntos todos y nos unimos a través de los biogeneradores. Miren, seguramente ustedes han oído hablar en otros países, en otras culturas, de los chakras. Los chakras son 7 y para los mayas se llamaban biogeneradores. Y esos biogeneradores que tienen curiosamente una organización de abajo hacia arriba. El primer biogenerador está en la zona genital, el segundo está a nivel del ombligo, el tercero está a nivel de la boca del estómago, el cuarto está a nivel del corazón, el quinto está a nivel de la garganta, el sexto es un punto aquí que los hindúes llaman el tercer ojo que está entre las cejas y el séptimo está en la coronilla. Y es desde la coronilla que nosotros nos conectamos, como se ve aquí en la pirámide, hacia el universo y hacia la vida galáctica a través de lo que se llama el hilo de plata. Y nos vamos a conectar directamente con el ser más poderoso que nosotros llamamos Dios, pero que los mayas llaman Hunahku, a través de respetar este legado en donde los abuelos decían que todo tiene espíritu y todo está interrelacionado. La salud es la posibilidad de mantener nuestro equilibrio hasta ese hilo de plata que nos conecta con el universo. Y la enfermedad en la cosmovisión de los mayas es el desequilibrio en todas estas fuerzas, como si fuera un auto desalineado que tiene sus ruedas una para cada lado andando por su lado, entonces no estamos en esta línea que nos lleva al hilo de plata y es cuando sentimos el proceso de la enfermedad. De acuerdo a la cosmovisión de los mayas, ellos veían que nosotros vivíamos dentro de una esfera que se ve aquí en la imagen, que estaba dividida en dos partes, un nivel superior y un nivel inferior. El nivel superior correspondía a los Shahuntiku o los 13 cielos, el nivel inferior corresponde al Bolontiku o los 9 zonas del inframundo. Y en el centro, si ven ustedes en la imagen, hay un lagarto celestial que por ahí en la imagen se ve la cola, se ve una pata, se ve la cabeza de este lagarto celestial y que la parte rugosa del lomo del lagarto es en donde nosotros los seres humanos estamos ubicados. Lo rugoso serían las montañas, sería la parte accidentada de la naturaleza y este caimán sagrado, lagarto sagrado llamado Xcambo, es una divinidad que flota en el universo.
y que cuando su aliento se exhala, de acuerdo a la cosmovisión de los mayas, se convierte en las estrellas, en el sol y en la luna. Y entonces la tierra misma constituye una deidad que está circulando el universo. Y nosotros los seres humanos debemos estar equilibrados en esa unidad universal. Para los mayas el universo tiene 4 esquinas o puntas que están sostenidas por un bacab cada una de ellas. Los bacabes son colosos grandiosos que sostienen el cielo para evitar que caiga sobre la tierra. Y para los mayas este mundo superior estaba gobernado en 13 niveles que eran una sola deidad, pero que iban teniendo niveles más abajo, hacia arriba y hacia abajo. El Oxlahuin Tiku o 13 cielos se ve en la imagen que tengo aquí a la derecha. Tiene 13 niveles escalonados en peldaños ascendentes. La luna está en el primer nivel, la luna y las nubes. Las estrellas están en el segundo nivel. El sol está en el tercer nivel. En el cuarto nivel está Venus. En el quinto están los cometas y los tornados. El cielo, el sexto y séptimo cielo se representan solo con colores. En el octavo es el lugar donde se forman las tempestades y a partir del noveno son los sitios donde se encuentran los diferentes dioses que consideraban los mayas. Que si puede ser Chaco, que si puede ser el dios del viento, el dios de la lluvia, estaban entre el noveno y el 12º nivel. Y en el 13º nivel se encuentra el dios más importante para los mayas, que se llama Hunarku y que es la deidad por excelencia. Es una dualidad para los mayas, hombre-mujer, dualidad entre los dos, que permite que tú te relaciones con ese dios. Y en el inframundo, en los 9 niveles inferiores, después de lo que es, digamos, el vientre del lagarto, se encontraban lo que se conoce con el nombre de Bolonticú, y que tenía lugares horribles, 2 cerros que chocan entre sí, que tienes que pasar, una culebra que guarda el camino, una lagartija verde por donde tienes que atravesar, 8 páramos de viento frío y navajas, y finalmente llegabas al Xibalbá, donde vive el dios de la muerte, que se conoce como Ahpuch. En los niveles inferiores del inframundo viven todas las enfermedades de acuerdo a la cosmovisión de los mayas. Ahí está, por ejemplo, un dios que se llama Cuchumaquic, que es el dios del quebrantamiento de los huesos y de las hemorragias. Esos dioses que vivían en el Bolonticú son los que nos enferman hoy en día y son los que nos llegan a llevar al extremo malévolo de Ahpuch, que es para los mayas el dios de la muerte. Pero yo quiero hablar hoy del dador de movimiento y medida que se llama Hunarku, que es el origen de la vida y que está más allá del sol. Este Dios único y multidimensional está representado en todos los sitios sagrados mayas con la imagen de un caracol. Y voy a explicar y pedí especialmente a Emanuel que me pidiera tener la imagen de mí misma, porque les quiero pedir a todos los que nos estén ahorita viendo a través de este sistema de Zoom, que hagan su mano como un caracol así. Hagan su mano, por favor, como un caracol así. Y la pongan frente a su boca, así. Hunapku, de acuerdo a los mayas, es un dios cuyo nombre se dice suspirando. Entonces, si ustedes hacen un caracol con su mano, toman aire y dicen Hunapku frente a su mano, Hunapku. Lo pueden decir ustedes frente a su mano. Hilda Rosa, muchas gracias por estarlo haciendo. Me encanta, te estoy mirando. Entonces, cuando ustedes hacen esta sensación, suspirar y decir Hunapku,
ustedes van a sentir cómo sale su aliento de su interior y cómo a través del caracol ese aliento regresa hacia su boca, hacia su nariz. Ese es exactamente el punto en que los mayas hablaban de que Hunahpu es un dios dual porque te tiene a ti adentro, porque está adentro de ti y porque sale de ti y a través del caracol regresa a ti. De alguna manera, esto es como nos han enseñado en la Biblia cristiana, el tener esto que se dice en la Biblia cristiana, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Para la cosmovisión de los mayas, Hunahpu está dentro de nosotros. Es un caracol que nosotros cuando exhalamos nuestro aliento sale y cuando nosotros recibimos información vuelve a nosotros. Da vida, da movimiento, es origen de la vida y está entre nosotros, sale y entra. Esta imagen que ven ahorita aquí, que es el único Dios cuyo nombre se dice suspirando, es el Dios que dice, yo soy tú como tú eres yo. Y es el capaz de crear la vibración única y una resonancia perfecta. La imagen que ven ustedes aquí en blanco y negro, que es como la unión de dos caracoles, que es como la unión de dos manos, es la unión de dos seres en donde nos invita a estar hechos uno solo, hechos contigo y tú conmigo. Yo soy tú como tú eres yo. Y si yo te lesiono, me lesiono porque tú y yo somos uno solo. Y somos uno solo con un solo Dios. Como era Hunahpu quiere decir uno y Ku quiere decir Dios. O sea, para los mayas había un solo Dios que se llamaba Hunahpu. Para nosotros cristianos católicos existe un solo Dios que debe estar adentro de nosotros. Y esa imagen que simboliza la vibración única y la resonancia es exactamente el centro del calendario maya. Si ustedes ven aquí a la mano izquierda de la imagen, está el calendario del Solquín, que es el calendario sagrado maya, y dentro, en el mero centro del calendario, está la imagen de Hunahpu, que nos permite relacionarnos. Con los 4 puntos cardinales lo ven el blanco, el amarillo, el azul, el rojo. Con los 7 días de la semana que están en el siguiente círculo, con los 13 meses lunares que están en el siguiente círculo y con los 20 días solares que están en el círculo más externo de lo que es el calendario del Solquín que usaban los mayas para medir el tiempo y que es 64 veces más exacto que el calendario gregoriano que nosotros usamos, porque realmente los mayas tenían perfectamente medido el tiempo y estaban perfectamente relacionados con el universo, porque vivían en el equilibrio universal, unidos a través de esta soga sagrada que se llama Kusham Suun y que es realmente el camino hacia el cielo que nos conduce al cordón umbilical del universo. Fíjense bien, para los mayas y para los mayas actuales, nosotros estamos unidos con este cordón umbilical universal a través de hilos y fibras de vida galáctica que nos conectan con el núcleo galáctico universal llamado Hunahpu. Cuando nosotros mantenemos este equilibrio y cuando tratamos de nosotros estar con nuestros biogeneradores trabajando equilibradamente, estamos conectados con el universo y vivimos sanos. Yo voy a presumir en este momento, tengo 72 años. A Dios gracias, no tengo diabetes, no soy hipertensa, no padezco cáncer, no tengo colesterol alto. Bendecido Dios, no he estado en contacto afortunadamente con enfermarme del COVID tan temido y todo.
pero todos los días procuro hacer esta relación entre mi Hunakú interior y el espacio galáctico universal, tratando de mantener el equilibrio. Todas las cosas que nos hagan perder el equilibrio son las que nos van a hacer perder la salud. Y por lo tanto, con esta mentalidad y con esta cosmovisión es que las personas que se enferman, que tienen una tendencia al pensamiento mayero, encuentran muy difícil que un doctor les dé una explicación tan simple de ni siquiera darles un diagnóstico y decirles, ajá, sí, estás enfermo. Ya vi que tienes mala la panza o tienes mala la garganta, tómate esa medicina y con esto te vas a curar. No les explican, no les dicen cuál es su diagnóstico, no les dicen cuál es su pronóstico, no les dicen cuánto tiempo tienen realmente que usar un tratamiento y mucho menos el doctor interpreta que para esta persona con cosmovisión maya el equilibrio es lo más importante. Solo voy a cerrar para decirles que ese hombre, Kinich Hanab Pakal o Pakal el Grande, en el año 603, vivió en nuestro planeta del año 603 al 683, y quisiera que vieran la imagen que está aquí a la izquierda, que es exactamente la cubierta de la tumba del rey Pakal en Palenque. Si ven ustedes, está una persona sentada en el centro y tiene hacia arriba como si fuera una especie de visor, como esos que se usan en los submarinos. Y tiene hacia abajo en el fondo una imagen como si fuera fuego. La gente dice que el pueblo maya tiene un origen extraterrestre. Y esa imagen de Pakal el Grande o Pakal Botán es aparentemente una nave espacial con la que él regresó o vino a esta tierra. Así que el Mayaob es una persona que siente que no nació en la tierra. Los antiguos mayas hablaban mucho de la relación con el cielo, con el universo. Y nosotros debemos compartir los valores intrínsecos de una gran cultura, una cultura viva, una cultura que nunca fue conquistada. Los mayas conquistaron a los conquistadores y se amestizaron. No los conquistadores acabaron con los mayas como acabaron con los pueblos indios en Estados Unidos o en otras partes de nuestro país. Nosotros tenemos influencia española definitivamente, pero tenemos todavía una gran cultura viva, que mantiene tradiciones, que mantiene idioma, que mantiene cultura y que mantiene una diversidad de valores y conocimientos, y esos valores y conocimientos son los que le permiten al pueblo maya de Yucatán, al estado de Yucatán, ser el estado número 1 en no violencia dentro de nuestro país. Tenemos esa capacidad aún de hablar del respeto en el tú eres yo, como yo soy tú. Si yo te hago daño, me estoy haciendo daño y mejor te respeto. Así que yo les invito a preservar con nosotros el patrimonio cultural, de tener un orgullo de ser yucateco y mantener un pensamiento esencial de la cultura maya, porque es una cultura viva y es una cultura extraordinaria, de la que gente de todo el mundo viene a entender, a aprender y a llevarse la información, y que lamentablemente nosotros en Yucatán a veces hacemos a un lado a las personas simplemente porque no son de nuestro nivel y son personas de los pueblos originarios. Les doy las gracias, espero que les haya gustado mucho esto y espero que sientan
esta posibilidad de conectarse con el universo, cada uno de ustedes, y hacer valioso su trabajo, respetando el pensamiento de la cosmovisión y la interculturalidad con el pueblo maya, que son nuestros principales pacientes. Muchísimas gracias. A sus órdenes.